El Cabildo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del Cabildo, la quinta de la quinta temporada. María José tiene la voz un poquito lastimada, ¿verdad? Hola, muy buenas tardes, queridos compañeros y queridos seguidores del Cabildo. Sí, porque bueno, soy una de las miles y miles y miles de afectados por esta epidemia llamada gripe, o pónganle otro apellido, que bueno, pues nada, se ha empeñado que yo tenga esta voz de señor de Burgos. Así que con esta voz pues vamos a intentar echar el ratito aquí en el Cabildo. Pues yo te aplaudo el esfuerzo y de verdad que te lo agradezco enormemente. Hoy además vamos a hablar en nuestro primer bloque de un tema que a ti particularmente algo te tiene que tocar, ¿a que sí? Sí, bueno, claro, me toca muchísimo en el centro de la devoción de mi casa. Vamos a hablar de la iconografía del cautivo. De Jesús cautivo y rescatado. Y luego en nuestro segundo bloque, para la querida ya y popular cada vez más barra de chapa. Qué éxito de tertulia, ¿eh? Sí, hombre, vamos a traer a dos personas, vamos a adelantar que están vinculadas al fútbol, también a los toros, pero vamos a escarbar un poquito en su faceta cofradiera. Y al igual que ya nos ha pasado en alguna ocasión, que las dos personas que vinieron eran de la misma familia, pues en este caso también. En este caso son respectivamente padre e hijo. Padre e hijo, y bueno, no vamos a adelantar nada, pero se viene una tertulia cofrade muy interesante, muy interesante. Estoy convencida que va a gustar muchísimo. Adelanto que hay otro hijo de esta familia que no viene, que se llama Pablo, pero que me han soplado que es un fiel seguidor, así que los saludamos especialmente con mucho cariño. Vamos a tener que inaugurar una sesión de salutaciones, ¿eh? Totalmente. De salutaciones del Cabildo. Ya le buscaremos una cabecera de música adecuada. Eso es, sí. Bueno, pues vamos a hablar, como hemos adelantado ya, de la iconografía de Jesús cautivo. Vamos a empezar por los elementos característicos, porque lógicamente la iconografía de Jesús Nazareno es Jesús cargando la cruz. La iconografía de la flagelación, pues con la columna y con los látigos. En este caso, ¿cuáles son los elementos que tenemos como característicos? Pues evidentemente las manos atadas. Las manos atadas, exactamente. El estado de soledad, porque se representa una vez que le han prendido en el huerto de Getsemaní y han huido los discípulos en ese momento de soledad que se encuentra maniatado, ¿no? Una actitud de sumisión. Correcto. En algunos casos está presente un escapulario con el escudo trinitario, que ahora contaremos el origen, aunque tampoco es algo que vamos a ver siempre. Una cosa que también suele ser no generalizada, pero en algunos casos, es que llevan pelo natural. Correcto. En Sevilla capital, al menos los que procesionan, no. Pero otras imágenes de gran veneración que están en las iglesias, pues sí. Y luego puede o no llevar corona de espinas. ¿Por qué decimos eso? Porque hay una serie de variaciones iconográficas y que se basan en qué momento exacto se está representando. Exacto. Porque es Cristo una vez prendido. ¿Estáis de acuerdo? Pero estamos hablando de una imagen en solitario, estamos hablando de que está ante un tribunal, porque ante el tribunal también está Jesús con las manos atadas. Claro, podría ser un exeomo. Claro, puede ser un exeomo. De hecho, el exeomo, hasta donde hemos averiguado, podría haber sido el origen de la iconografía. Como no queda claro realmente qué momento está representando, o mejor dicho, no es que no quede claro, sino que hay cautivos que representan distintos pasajes de la pasión. Pues por eso lo podemos ver con o sin corona de espinas, o lo podemos ver vestido con la túnica hasta arriba o con el torso desnudo, porque ya la escena del exeomo es posteriormente a la coronación y a la flagelación. Hay que indicar que es una escena, ese estado de soledad de Cristo ya maniatado, que recogen los evangelistas Mateo y Marcos. Concretamente el Evangelio de San Marcos lo describe de esta forma. Dice Jesús: habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. A diario he estado enseñando en el templo y no me apresasteis. Pero todo esto ha ocurrido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Así como describe San Marcos esa escena, ¿no?, de abandono. De hecho, tu Cristo se llama cautivo. Nuestro Padre Jesús cautivo en el abandono de sus discípulos, y así se muestra en el paso el lunes santo. Efectivamente. ¿Qué más podemos contar de esta iconografía? Es interesante y el origen está vinculado a la orden trinitaria. En un principio a la orden de los trinitarios descalzos. Aquí, bueno, pues nos vamos a meter en la historia, también con algún tinte legendario. Vamos a leer la crónica
o la historia que está basada en la crónica de Fray José Álvarez de la Fuente, que se llama Obra Pontificia, que escribe en el siglo XVIII. Y se cuenta, bueno, pues el envío por parte del rey Felipe III, rey de Austria, de tropas para combatir a los berberiscos en el norte de África, en la costa norteafricana. Hay una ciudad, que es la ciudad de San Miguel de Ultramar, que después será conocida como la Mármora, donde se envía una talla, una imagen de un Ecce Homo. Entonces este señor lo recoge como Ecce Homo, que tenía una posible procedencia sevillana, además quizás de un convento capuchino, porque siempre asociamos la iconografía del cautivo o bien a la orden trinitaria en su origen o a la orden mercedaria, como contaré después de la imagen del cautivo de Santa Genoveva, ¿no? Pero es que tiene también mucha relación con la orden capuchina. En este caso, como digo, esta imagen que se envía a la Mármora, en el norte de África, posiblemente procedía de un convento capuchino. Se trataba de una imagen de autor anónimo, atribuida por algunos autores pues, al Círculo de Juan de Mesa, a de Francisco Ocampo, o también defiende o señala nuestro querido Manuel Jesús Roldán, historiador del arte, a un desconocido Luis de la Peña, también. Hay un tercer nombre que sale en la terna. Bueno, pues resulta que esta imagen, que es una imagen con pelo natural, con las manos maniatadas a la altura del pecho, no con las manos bajas a la altura de la cintura, como vemos pues nosotros el lunes santo, cautivo de Santa Genoveva, al cautivo rescatado del polígono de San Pablo. Bueno, pues llega a esas tierras norteafricanas en 1645, un poco con el objetivo, bueno, pues de elevar la moral de las tropas cristianas que estaban allí asentadas, ¿no? En 1681, la ciudad, que estaba siendo pues acosada por las tropas berberiscas, pues cae en manos del rey, del Muley Ismail. ¿Qué ocurre? Que cae la ciudad y todo lo que estaba dentro de la ciudad, incluida la imagen de este Ecce Homo, que fue tomada como botín de guerra. Y se ensañan especialmente con esta imagen, que es arrastrada públicamente por toda la ciudad junto a otras tallas. De hecho, hay un cuadro de Valdés Leal, del pintor sevillano del barroco, que representa esa escena. Es un cuadro que vamos a colgar en las redes sociales, en el que aparecen esos soldados berberiscos arrastrando la talla del cautivo por las calles de la Mármora. Hay que decir que los trinitarios tienen que ver en esta escena, permito un pequeño preámbulo que teníamos que haber dicho seguramente al principio, porque esta orden, que es una orden que data del siglo XII, fundada por San Juan de Mata, tenía como principal actividad la redención de los cautivos, correcto, junto con el rescate de reliquias y de imágenes sagradas. Entonces, esta advocación de Jesús cautivo y sobre todo rescatado tiene que ver con esta historia que estamos contando y con esta imagen a la que había que rescatar. Exacto, el rescate de la imagen del Ecce Homo pues se envuelve un poco en una leyenda, ¿no? Porque dicen que los musulmanes pedían el peso de la talla en monedas de oro. Y entonces, cuando colocaban a la imagen en la balanza, pues al parecer hay distintas versiones, ¿no? Ahí dicen que la balanza se paraba justo cuando se depositaban 30 monedas, como el precio de la traición como el precio de la traición de Judas, ¿no? Bueno, pues al final se consigue rescatar la imagen, de ahí vendría el origen de la vocación de cautivo y rescatado, ¿eh? El resultado final fue la entrega de las imágenes, incluida esta imagen que llega primero a Ceuta, donde fue llevada al Real Convento de los Padres Trinitarios Descalzos, que como muy bien has explicado, pues tiene ese vínculo con esa función, con esa labor humanitaria de redención y rescate de cautivos, ¿no? Ahí fue donde consta, ¿no?, que la primera vocación popular con la que se le invoca es nuestro Padre Jesús del Rescate. Ahí mismo es donde surge esa explicación. Hay que decir que esta imagen, que ya veremos dónde llega, pasa por Sevilla para ser restaurada, claro, de todos los daños que había sufrido. Que era de donde procedía y donde estaba lo más granado de la imaginería, incluso ya en aquel tiempo. Eso es, su lugar de origen. Muy posiblemente esa estancia aquí en este lugar de origen pues fuera el germen para que surgiera la devoción de la nueva iconografía aquí en la ciudad de Sevilla. Finalmente esa imagen del cautivo recalaría finalmente en Madrid en 1682, que después tiene en Madrid una historia también tremenda, pero la desamortización, la invasión de las tropas napoleónicas, la guerra civil, bueno, tremendo.
Claro, ese paso por Sevilla de esta imagen y la devoción que suscitaba, ya no solamente la calidad artística de la propia talla en sí, lo que representaba, que es un momento realmente conmovedor, sino toda esa historia de ese maltrato y ese supuesto milagro, esa leyenda de las monedas, pues hace que la devoción se asiente realmente aquí en Sevilla también. Los trinitarios descalzos en el convento que tienen en Sevilla, en la actual calle Descalzos, paralela a la calle Dormitorio, eso que también tiene que ver con aquello, que son las que comunican la calle Alhóndiga con la Plaza del Cristo de Burgos. Si uno camina por la calle Descalzos, que es una calle peatonal a día de hoy, bastante estrechita, y levanta la mirada, podrá ver que una casa de piso, en lugar de tener arriba una azotea, tiene un campanario. Exacto, un campanario que no tiene campana y que tiene un remate bulboso realmente muy original y muy distinto. Sí, porque te recuerda un poco las iglesias ortodoxas rusas, ¿no? Claro, efectivamente, parece que estamos viendo algo en Moscú. Sí. Entonces, eso es lo que queda de ese convento que en su momento quedó desacralizado. A esa iglesia, a ese convento de los Trinitarios Descalzos, es a donde la comunidad encarga una imagen vicaria de la de Madrid. Es decir, es una imagen a imitación de la que se venera en Madrid, que como hemos dicho, había pasado anteriormente por Sevilla. Y ya pues a partir de ahí la devoción queda perfectamente instalada en el sentir de la ciudad. Sí, bueno, muchísimo. Lo que ocurre con la desamortización, esos monjes trinitarios de la calle Descalzo abandonan el lugar y la imagen, lo cual, bueno, pues acaba en la iglesia de San Hermenegildo, frente al convento de los capuchinos, en la ruta histórica, de nuevo. En la Puerta de Córdoba. De nuevo ese lazo con los capuchinos, bueno, y hasta recalar finalmente a la iglesia de San Ildefonso, convirtiéndose en una imagen devocional de referencia en Sevilla. Claro, en la iglesia de San Ildefonso había una confraternidad del Sagrado Escapulario de la Santísima Trinidad. Sí. Y esta asociación, esta hermandad, acuerda rescatar nuevamente, aunque en este caso no estaba cautiva, la imagen de San Hermenegildo y llevarla a la sede trinitaria más cercana al convento que ya había desaparecido. Esto se hace en 1909. La imagen se trae en procesión y va a ocupar el altar que había quedado vacante justamente el año antes. Y sabes qué imagen lo ocupaba, ¿verdad? Sé perfectamente qué imagen lo ocupaba, porque era el Santísimo Cristo del Calvario, que estuvo hasta 1908 presidiendo ese altar. Exacto, ese retablo. La imagen, obviamente, estamos hablando del cautivo de San Ildefonso, reúne una enorme devoción. Muchísimo. Todos los viernes tiene devotos, particularmente los de Cuaresma, y ya no digamos el primer viernes de marzo. El padre Tarín, esto es algo curioso que he leído, que escribió Francis Segura en un artículo de la Hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina, dice que en 1903 lleva a esta imagen tan devota a Santa Marina para conmemorar el bicentenario de la Hermandad de la Pastora, que data de 1703, y llevó esta imagen para que recibiera todo el fervor del barrio. Pensamos que la Hermandad de la Pastora estaba por entonces, lógicamente, en Santa Marina, de donde huyó con el incendio de 1936, que por fortuna logró salvar las imágenes. Esta imagen también salió en procesión en el año 65, participó en las misiones generales y en este caso acudió al barrio del Porvenir. Correcto. Y hace muy poquito tiempo, en este mismo año, ha vuelto a salir. Hubo una salida en el mes de abril por el año jubilar de la Esperanza, que recuerdo que pasó por las calles cercanas del barrio, vamos, el mío también, sí. Pasó por la Alfalfa y que iba la agrupación de la Redención detrás. Sí, es una imagen que lamentablemente no solemos ver en la calle, pero que cuando la vemos llena el lugar en el que esté. La verdad es que tiene una fuerza, una imagen que tiene una fuerza absolutamente tremenda, a pesar de no ser una imagen que procesione, que es una imagen a la que se le rinde culto en la parroquia de San Ildefonso. Es una imagen que tiene una fuerza devocional tremenda, realmente especial. Hay que decir que la talla es del siglo XVIII y que desconocemos su autoría. Se conoce el Pero autor. Desde luego talento al autor, seguro que, sí, muchísimo, seguro que tenía una imagen con mucha unción. Mucho, siempre esa alfombra de velas moradas hasta llegar a los pies de la imagen, que impresiona muchísimo, sí. Por toda la nave central. Bueno, vamos a hablar un poquito también de la imagen de Madrid, que quizás sea la más representativa a nivel nacional. Es una talla, como bien hemos dicho, o ha dicho María José, de origen sevillano, vinculado al taller de los Ocampos, al taller de Juan de Mesa, o a ¿cómo se llama? Sí, Luis de la Peña, ¿no? Posiblemente también. Que apunta a Manuel Jesús. Luis de la Peña se hace para una iglesia del norte de África y con todas estas circunstancias, pues finalmente llega a Madrid en 1682. La imagen habitualmente es llamada de Medinaceli,
porque la capilla en la que se entroniza tenía patronato por los duques de Medinaceli, Eso es. justamente desde poquitos años después, desde 1686, de manera que siempre ha estado vinculado. La Congregación de Esclavos de Jesús Nazareno, que es el germen de la hermandad, se crea poquito tiempo después, en 1710. Y una curiosidad, bueno, hoy en día sale el Viernes Santo y concita pues muchísima devoción, es que desde 1819 es el protector de la esclavitud, por todo lo que supone la iconografía que lo representa. Y la de Sevilla es una imagen vicaria y otras muchas que se repartieron por toda la geografía nacional. Sí, además siguiendo ese modelo iconográfico que impone, ¿no? Claro, de hecho, en una de las primeras salidas de Santa Genoveva, el señor también llevaba el escapulario trinitario, que luego se le En quitó. las fotos antiguas, efectivamente, sale con el escapulario. Lo que ocurre es que el cautivo de Santa Genoveva realmente el vínculo es con la orden mercedaria, con la orden de la Merced. De hecho, bueno, pues la titular mariana es Nuestra Señora de las Mercedes, redentora de cautivos. Y el escudo que también lleva Y el los escudo, nazarenos. efectivamente, es el escudo de la Orden de la Merced, ¿no? Fundada por Pedro Nolasco. Bueno, si nos metemos ya en Hablamos ya en de las tu Cristo. representaciones Mira, penitenciales se le aclara hasta la voz, mira. del cautivo. Bueno, representa la escena que recoge el Evangelio de San Mateo, en que expresa ese abandono extremo que sufre Jesús por parte de los discípulos tras haber sido abandonado por estos mismos, ¿no? y traicionado por Judas en un momento de sufrimiento extremo. Tanto es así que la imagen del cautivo que talla Paz de él entre julio de 1956 y febrero de 1957 pues aparece con el fenómeno de lo diré porque ya con la garganta, la hematidrosis, que lo explicamos, recuerdo, no sé si el año pasado, la temporada pasada o hace 2 temporadas, ¿no? Sí. Que es ese sudor de sangre, ¿no? Sí, es que es una imagen que tiene sangre en la frente, pero no tiene corona de espinas. Eso es. La tiene provocada por ese sufrimiento extremo que hace, bueno, que estallan los capilares, esas pequeñas venitas, y entonces pues aflora esa sangre a la superficie, a la epidermis, ¿no? Que es la que siempre se ha asociado con el momento de la oración en el huerto. Eso es, que es otro momento de sufrimiento extremo, ¿no? De angustia. Pues, la imagen de Jesús cautivo en el abandono de sus discípulos también recoge ese fenómeno. Es una imagen que Paz Vélez, que yo creo que bueno, le alumbró en ese momento el genio, para que tuviera más verismo y más naturalismo, está tallada de cuerpo entero, no es una imagen de candelero. Es una imagen aunque de esté cuerpo. pensada para vestir. Exactamente, aunque esté pensada para vestir, es una imagen de cuerpo entero. Y aunque es una imagen que va sola en el paso, que no lleva ningún atributo pues más allá que el cordón que ata sus manos, acompañada por los ángeles seriferarios de Huiza, que son maravillosos, pero no da la sensación de... Es una imagen que llena el paso también, fantástico Antonio Martín, porque tiene una fuerza, tiene una unción sagrada, ¿no? Que es un término que un día deberíamos de debatir un poco por ese término que se manosea un poco, pero es una imagen que, bueno, yo lo digo claramente, ¿no? Paz Vélez, bueno, pues particularmente no creo que esté a la altura de los grandes imagineros contemporáneos sevillanos del siglo XX. Bueno, sí, pero con esta imagen, es mi opinión, con esta imagen rompe pero el molde. Con la imagen del cautivo de Santa Genoveva, igual que hablamos el otro día, ¿no? Que autores que con una obra, pues igual les basta para pasar un poco a la historia, ¿no? Pues a Paz Vélez yo creo que le pasa con el cautivo de Santa Genoveva, porque realmente le cogió en un momento feliz de creación y talló una imagen que tiene una fuerza que es difícil sostener la mirada a Jesús cautivo. Cautivo de Santa Genoveva, cuando te colocas delante de él, aquí me vas a perdonar porque aquí está hablando la niña que hizo la comunión delante de Jesucristo, de su cautivo. Tiene esa mirada dulce de mansedumbre del que acepta su destino y del que te está mirando y parece que te está pidiendo ayuda, pero a la misma vez te está ayudando a ti también. Es una imagen que cuando el barrio se pone delante de él, te quedas sin palabras, pero... Porque es un momento, es una comunicación muy, muy íntima, es una imagen que realmente te mira y te llega muy dentro, te llega al alma, te llega al alma. Me cuesta seguir porque es algo muy difícil de explicar, ¿no? Pero bueno, de eso se trata la unción sagrada, ¿no? De ese algo más que va más allá de la talla artística en sí, ¿no? Y nada más que hay que ver pues la devoción que arrastra, que va Sí, bueno. detrás del Señor, pues no sé cuánta Lleva gente. lo más grande, lo que lleva alrededor. Y el primer viernes de marzo, que aunque hay más imágenes en besamanos, quien va al tiro de línea sabe lo que es el primer viernes de marzo. En el tiro de línea, el besamano del cautivo, ¿no? Eso es algo impresionante lo que pasa por delante del Señor. Es verdad que era la imagen del cautivo
típica tradicional de Sevilla, hasta que luego recientemente se han ido añadiendo otras más. De hecho, el mismo día tenemos el cautivo y rescatado de Álvarez Duarte, que recuperó para la Semana Santa de Sevilla la imagen con el escapulario trinitario. Bueno, lo recupera porque es que la Orden de la Trinidad está en el origen de la Hermandad del Polígono de San Pablo. Claro, de hecho es que las túnicas son así por los trinitarios. ¿Tú sabes una anécdota que leí yo una vez que me hizo mucha gracia? ¿Tú sabes el conflicto que hubo por la defensa de la Inmaculada, los concesionistas, los no concesionistas a principios del siglo XVII y los dominicos, que no eran los más devotos de esta piadosa creencia? Se cuenta en algún libro de la época que los frailes trinitarios tuvieron que cambiar su hábito porque eran confundidos por dominicos y la gente les tiraba naranjas. Cuando no piedras. Con su mala fama los dominicos. Entonces, es verdad que los colores siguen siendo el blanco y el negro, porque Montesión tiene los colores que tiene por la Orden Dominica. Y la Cofradía de San Pablo tiene los colores que tiene también, y la de la Trinidad, por supuesto, del Sábado Santo. Sí, bueno, claro. Lógicamente, por eso. Y luego también pues tenemos el cautivo ante Pilato, de Torreblanca. Claro, efectivamente. Y luego otros cautivos que aparecen ya en escenas de tribunal, en otras escenas distintas, porque hemos dicho la riqueza, los distintos momentos de la pasión que pueden estar representadas por esta iconografía. Bueno, y además imágenes que normalmente, que son nazarenos, pero que cuando se muestran en besamanos, pues los vemos cautivos, como por ejemplo Gran Poder, ¿no? El Señor de Gran Poder, el Señor de Pasión. El Señor de Pasión, efectivamente. Correcto. Vamos a salirnos por un momento de la capital, porque dentro de las muchas imágenes de Jesús cautivo que hay una que a mí particularmente me llama la atención por la devoción que arrastra, que es el cautivo de Málaga. El cautivo de Málaga. Es el llamado el Señor de Málaga. El Señor de Málaga. Es una imagen contemporánea, cuando digo contemporánea digo del siglo XX, es de José Martín, de 1939. Es la imagen que más devoción levanta en la ciudad, al menos de las imágenes de Cristo. Sale en la tarde-noche del lunes santo. Y es muy curioso porque en su momento fue concebido como un ex-homo, pero las autoridades eclesiásticas dijeron que mejor vestidito, que no les terminaba de gustar la imagen enseñando el torso, heridas, el torso y eso, y además que las vestiduras tenían que ser blancas, porque curiosamente no es un cautivo vestido de morado penitencial, que es el que más acostumbramos, y debido a que lo que representa es un ex-homo, porta corona de espinas en su cabeza. Correcto. Sí. Esta imagen. Sí, bueno, que arrastra una devoción en Málaga que es una cosa de loco, ¿no? Así es. Que sí. Pues en principio, para no forzar mucho más tu garganta, aquí lo dejamos y creo que te vamos a liberar de esta en la entrevista para que puedas recuperarte. Voy a estar de oyente disfrutando porque sé que va a ser una tertulia maravillosa, muy, muy interesante. He dicho entrevista, pero es tertulia. No, es tertulia entre cofrades, pero además cofrades buenos de verdad. De buena cepa. Voy a estar de oyente para resguardar un poquito la garganta, a ver si en el próximo Cabildo ya tenemos esta garganta ya limpia y en condiciones. Pues nada, para el próximo Cabildo te quiero hasta cantando, si es posible. Bueno, por favor, me canto yo aquí una saetilla, claro que sí. Bueno, pues nos vemos en un momentito y espero que les guste lo que traemos. Pues venga, a la barra de chapa. Hasta ahora. La barra de chapa. Bueno, pues terminado ya nuestro primer bloque, nos metemos de lleno en el segundo, que hemos venido a llamar la barra de chapa, que es el nombre de la tertulia, por aquello de que estamos así cómodamente puestos en un ambiente distendido, dada la lamentable voz, muy a su pesar, que tenía mi compañera María José, para no machacarla más todavía, ha optado por retirarse prudentemente y me ha dejado a mí aquí al frente de esta tertulia. Tenemos a dos invitados que estoy seguro que van a dar bastante juego. Ya de por sí estaban vinculados al mundo del deporte, tan característico de esta casa, pero dada la temática de las cofradías que aquí nos reúne, pues también, lógicamente, sobre este tema tienen mucho que aportar. Estamos con Jesús Rodríguez de Moya, padre, de apellido Rey, y Jesús Rodríguez de Moya, hijo, de apellido Conde, todo muy nobiliario. Sí. Muy bien, bienvenidos los dos. Buenas tardes, bien hallados. Hola, muy buena, ¿qué tal? Bueno, lo primero, para que el público de muchos deportes no termine de decir, me suenan estos apellidos, yo los relaciono con el fútbol, obviamente vosotros habéis tenido que ver con el fútbol, ¿verdad? Pues sí, es una etapa que nos dedicamos al tema de la representación de futbolistas, fundamentalmente
mi hijo Jesús, que era el que soportaba el mayor peso. La empresa era Professional Football Managers. Y bueno, pasaron jugadores, te puedo decir que en el Mundial de Sudáfrica tuvimos en un momento dado 3 jugadores, ¿no? Que no creo que hubiera muchos representantes, pero bueno, pasó Reyes y Antonio Puerta, para descanse los dos, Jesús Nava, Sergio Ramos, Marchena, Sarta, en fin, hasta unos 30 o 30 y tantos, pero ya afortunadamente dejamos ese sector y estamos ahora mucho más tranquilos. ¿Es así, Jesús, o se echa de menos un poquito? Jesús, hijo, porque si no, no sé a quién me va a responder. Bueno, yo, si te digo la verdad, no le he hecho absolutamente nada de menos. He ganado mucho, ha cambiado mucho el fútbol. Yo ya anticipé muchos de los cambios que venían. Y de hecho, estuve hasta hace poco dando clases en un máster en Madrid sobre economía del deporte. Y desgraciadamente, los peores augurios y predicciones se han ido cumpliendo. Esa desnaturalización que ha habido por un mercantilismo malentendido y una falta de capacitación tanto moral como técnica, pues ha derivado en situaciones que después todos estamos contemplando en los medios, por desgracia, y que no es tampoco agradable, ¿no? También en la representación habéis estado presente en el mundo taurino, hasta donde tengo entendido, ¿verdad? Pues sí, hemos llevado una serie de chavales jóvenes que hemos intentado catapultarlos. Fundamentalmente por Pérez Mota, que llegó a torear con más de 100 festejos con nosotros, Mías Delgado de Écija, Saúl Fernández le dimos la alternativa y ahí fue casi más o menos debut y despedida con él. El rejoneo José Le Cañaveral. Y José Le Cañaveral, el rejoneo, que a Jesús le gusta mucho, que es muy aficionado también al tema de los caballos. Y bueno, fue una etapa bonita, formamos una empresa que era Toreromaquia y llegamos a dar más de 100 festejos al cabo de la historia nuestra. Qué barbaridad, ¿no? Una aventura. Bueno, vámonos al grano, que es lo que al fin y al cabo nos ha reunido aquí. En el mundo de las cofradías, uno de los personajes que ha adquirido una relevancia ya desde hace tiempo, pero hoy en la actualidad es indudable su protagonismo, es el costalero. Y bien sabemos las circunstancias que cambiaron hace poco más de 50 años, cuando se pasó de los profesionales a los hermanos, o al menos a los no asalariados, por ser un poquito más precisos en el término. ¿Y por qué saco este tema? Pues porque Jesús Padre vio aquello en primera fila, o incluso mejor dicho, no lo vio porque estaba bajo las trabajaderas debajo de un paso. Cuéntanos las circunstancias. Bueno, pues sí, estaba yo ya estudiando la carrera de Derecho cuando tanto Ricardo Mena, que en aquel momento era el hermano mayor de los estudiantes, y José Luis Amoscostegui, que fue un alma fundamental en la creación de ese cuerpo de costaleros, que fueran hermanos, y bueno, se me sugirió, y bueno, yo soy un poquito atípico en cuanto a la cofradía de aquí de Sevilla, porque ya te he dicho antes que mi padre era de Toledo, mi madre de Coruña. Sí, hemos estado hablando fuera de micrófono que no tenía raíces sevillanas, ¿no? Claro, viví en un ambiente que bueno, también es verdad que por mi casa pasaba todas las cofradías de Triana, Esperanza Triana, San Gonzalo, y todo el Cachorro, la O. Y ahí, bueno, me fui fraguando, y cuando me hicieron esta propuesta, pues yo, la verdad es que me hizo mucha ilusión. Y se fundó, como sabéis, en marzo del 73, salimos por primera vez, pero que soy un poquito, digamos, desde el punto de vista cofrade, un bichillo raro en eso, ¿no? Porque yo entiendo que el costalero que tiene que salir bajo un paso de cualquier hermandad, ante todo tiene que ser hermano de esa hermandad y sentir lo que se lleva arriba. Yo siempre he sido no un detractor, pero sí estaba en contra de que se sacaran más de una, de dos y de 5 hermandades o pasos, ¿no? De hecho, yo saco nada más que los estudiantes, y aunque soy tiranero de vocación, he sacado la Macarena en 3 ocasiones. Anda. Porque mi mujer, que hoy es su santo, al cual felicito, se llama Esperanza y es Macarena. Hoy a las 7 menos 10 de la mañana estaba yo y ella en la Macarena dejando a mi mujer para que viera a su Macarena. Pues nada, no es mal sitio en absoluto, ¿eh? Decimos que aunque el programa se emita el lunes, se ha grabado previamente, se ha grabado en la tarde del Día de la Esperanza, no por nada, sino porque igual les tocaba la lotería y estos señores estaban ya camino del Caribe y no podían venir por aquí el lunes. Ojalá, ¿no? Desde luego que si me toca va a ser lotería de alguna hermandad, porque creo que la llevo de todas, ¿eh?
Bueno, cuéntanos, Jesús. Tú por entonces no estabas en el mundo, pero habrás conocido de tu padre mil historias de... Bueno, no estaba en el mundo casi, ¿no? Pero casi. Desde luego mis recuerdos son desde muy pequeño en aquellos ensayos que se hacían alrededor de la lonja universitaria. Recuerdo bueno, que esa época no era común tampoco llevar a los niños estas cosas. Viví algunos montados sobre la parihuela, montaban allí con mis pececitos colgando y bueno, eso de darte un paseo en un paso al son de costalero yo creo que al final marca y bueno, nada más que hubo oportunidad con los Ariza, pues seguí un poquito la senda familiar de los estudiantes. ¿Tú también has salido de bajo entonces? Y sí, estuve saliendo de costalero varios años, tanto ahí como en la Quinta Angustia, la otra hermandad también familiar. Y bueno, hasta que el médico me dijo que lo mío de ensayo y postura arcayata continuada no era bastante bueno. No era lo más recomendable, ¿no? Y como soy de los que piensa que los cirios no dan calambre y que la devoción no debe entender de la posición, pues bueno, pues cogí mi cirio y desde entonces pues ininterrumpidamente he seguido saliendo en mis cofradías. ¿Cuáles son tus cofradías? Bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues empieza por el Domingo Ramos si hay, o bueno, si no por el lunes. Domingo de Ramos la Amargura, el lunes santo la Redención, el martes los estudiantes, el jueves la Quinta Angustia. ¿Del miércoles estás seguro que no eres de ninguna? Todavía no, pero tengo una propuesta. Y en la madrugada la Esperanza de Triana. Además, bueno, pues sigo saliendo en todas mis hermandades de Nazareno. Y mientras el cuerpo me acompañe... Encontrar una persona que me supera, porque yo salgo en Cuesta 3 y me más. toman por loco, ¿eh? Bueno, es que también soy hermano de la Quinta Angustia de Utrera y como el año pasado hubo Santo Entierro Grande en Utrera y también salí en Utrera. Así que sí, esto es... Aquí le llaman masoquismo. Yo lo que pasa es que... Bueno, me gusta ser cumplido con mi hermano. De profesión nazareno, ¿no? Bueno, yo creo que hay que tener coherencia, ¿no? Yo creo que cuando uno jura las reglas de una hermandad y, bueno, es verdad que hay circunstancias pues ya físicas y temporales que a veces, pues bueno, pues ya van invitando a hacer la estación de penitencia desde otro punto de vista y que, bueno, que eso lo va marcando un poco la vida. Pero mientras pueda, desde luego, mi intención es seguir participando todo lo que puedan, todas mis hermandades, en la medida de, como digo, de mis imposibilidades, ¿no? Porque a mí recuerdo mucho Luis Rodríguez Caso, gran amigo nuestro y mi maestro en las cofradías junto a Juan Dávila, que decía que a las hermandades hay que dedicarle no el tiempo que sobra, sino el que te falta. Hay que quitarse de cosas para dedicarse a la hermandad y para mí creo que servir a mis hermandades es un privilegio absoluto. ¿Habéis estado alguno de los dos en alguna junta de gobierno, en algún cargo? Bueno, mi padre es muy contrario a... Yo mi padre, eso es algo que... Un inciso, se ha olvidado que también es hermano del Rocío de Triana y del Rocío de Sevilla. En fin, Sí, pero ahí no sale de Nazareno, tengo entendido. Bueno, sacramental de la Magdalena, de la Santa Caridad, de la Purilimpia del Postigo. No, que tiene que tener una estantería. Consolación de Utrera. Que tiene que tener una estantería nada más que para los boletines que llegan, ¿no? Virgen de los Milagros del Puerto Santa María, que es donde estoy residiendo habitualmente. Por respecto a lo que nos has preguntado antes, yo, vamos, una convicción que tengo es que no voy a pertenecer nunca a ninguna junta de gobierno. Yo ayudo en todo lo que pueda, en todo tipo de ayuda, pero no me veo yo que pueda aportar nada como una junta de gobierno de una hermandad de Sevilla, ¿no? Ya te digo que yo soy un poquito atípico en esto. De hecho, cuando hemos hablado del tema de costaleros, yo estuve saliendo durante 12 años y a mí no me vio vestido de costalero ni mi mujer. Nadie. Yo salí debajo del paso. No era el costalero paseante que se ve por ahí, ¿no? O yo eso, que me perdonen los que lo hacen, y si lo hacen pues y les gusta, pues mira. Pero yo soy totalmente contrario a... Para mí es un lucimiento que es innecesario, porque el que va debajo de un paso va haciendo una estación de penitencia, y si un nazareno va con un antifaz, nosotros, los costaleros, yo también me considero como costalero retirado, pero costalero, no debíamos de hacer esas ostentaciones que en algunos momentos raya lo irrisorio. Yo, precisamente al hilo de lo que está contando, quería también, con la perspectiva de los años, la opinión que tienes de cómo han podido cambiar. Evidentemente han cambiado. Hoy en día hay una enorme afición. En aquel tiempo habría que buscar costaleros para meterse y hoy en día hay que decirles a muchas personas, mire usted, no cabe y dentro de varios años seguramente siga sin caber. ¿Ha cambiado para bien? ¿Ha cambiado para mal? Hombre, ha cambiado para mal porque se intuía en aquel momento lo que después ha pasado en algunos casos, que el cuerpo de costalero ha llegado a ser un grupo de presión dentro de una hermandad. Y no creo que sea bueno para ninguna hermandad que haya ningún grupo de presión de ningún tipo, pero de costalero menos, porque
ya te digo, si nosotros en aquel momento éramos el 99% hermanos de la hermandad de los estudiantes, pero hoy en día creo que hay muchas hermandades que en sus pasos, pues no sé si era el 50% los que son pertenecientes a la hermandad. Entonces, si no hay ese sentimiento ahí abajo, no sé, yo no lo veo ahora mismo ninguna comparación con lo que yo viví en aquella época. Aquello fue una ilusión, ya te digo, te lo vuelvo a repetir, de Ricardo y de José Luis. Nos ilusionaron a todos. Aquello era una convivencia prácticamente por lo menos 2 veces o 3 en semana. El ensayo, bueno, si a mí me pagaran la vuelta que yo he dado al edificio de la antigua fábrica de tabaco. Y se sabe cada adoquín, ¿no? Sí, sabemos sobre todo por donde no había piedras. Cuando tú notabas... Eso no ha cambiado absolutamente nada, ¿eh? Que el paso iba tirando para un lado, lo otro. Todos intentamos ir por una parte más lisa, ¿no? Pero aquello era una familia dentro de la hermandad y jamás se utilizó, como yo te he dicho antes, ni mucho menos como un grupo de presión. Jesús, hijo, bueno, ¿tú que has vivido ese mundo más pasado el tiempo? Bueno, mi padre tiene una visión tiene una visión muy crítica y muy provechosa para las hermandades. De hecho, a mí me sirve mucho de contrapunto. Él a veces no entiende mi dedicación excesiva, pero yo le digo que las cosas hay que cambiarlas desde dentro, que está claro que las hermandades son imperfectas porque están hechas por personas y como humanos pues son con sus... Son falibles. Bueno, sí, son falibles y tienen sus errores, tienen sus aciertos, pero al final resulta que, bueno, en la mayoría de las veces hay más devoción de la que parece. A veces no se sabe transmitir tampoco ese mensaje, también hay que ser un poco cuidadosos de las hermandades en que cale ese mensaje, ¿no? He vivido cosas muy bonitas debajo de los pasos, he vivido cosas muy bonitas con costaleros de muchísimas hermandades, con capataces y la verdad es que es un mundo apasionante. Como he dicho, el costalero tiene la suerte de ser la persona que procesiona más cerca de los titulares. Creo que es el gran privilegiado por un lado, en esa evolución social que supuso la erupción de los hermanos costaleros, pues ha derivado en que se haya llegado a contemplar a veces el tema como una afición, ¿no? La afición al costal. Así lo dice mucha gente, ¿cierto? Tengo afición al costal. Bueno, pues a lo mejor resulta que tenemos que aprovechar esa afición para trasladar la devoción. El problema es el conformismo con esa situación, ¿no? De la misma forma que desgraciadamente pues hay a veces gente que no llega a ser ni creyente, ¿no? Con lo cual ahí empiezo yo a tener mi dilema moral y mi preocupación a futuro, pero es la misma que tiene que tengo un nazareno, con un acólito. Sí, sí. De hecho, igual sucede, ¿no? Hace poco hablaba con un amigo mío, que actualmente en una junta de gobierno de una hermandad, y bueno, habían tenido el caso de una acólita que declaraba en sus redes sociales públicamente no creer en Dios. Y claro, pues se la encontraban en los cultos, ¿no? Se había acólita mandando hermandades. Es incongruente. Y fue invitada, más que invitada, ¿no? Pues lógicamente se le abrió expediente y se le cesó como hermana, dado su manifiesta apostasía. Pues creo que eso también nos tiene que hacer pensar. El otro día creo que era Enrique Esquivia en un programa de televisión. Justamente, sí, lo mencionamos también. Que señalaba, yo digo que vivimos la época de los números y quizá deberíamos empezar a pensar que la cantidad no puede justificar la falta de calidad. ¿Eso exige un trabajo de todos? Por supuesto, empezando por el compromiso y la coherencia de las juntas de gobierno, que son al final las que gobiernan las hermandades, y también de parte de la Iglesia, ¿no? Es verdad que las hermandades son un instrumento de evangelización único, pero esa misma pertenencia al folclore, al costumbrismo local, pues bueno, también hace que se contemple dentro de esa herencia cultural que recibimos cada generación. Ya al salir de nazareno, al salir de costalero, el visitar los besamanos, los besapiés, el pasar por las iglesias, ver una iglesia abierta, entrar a ver las obras de arte que se tienen allí, pues también a veces nos hacen justificar cosas que habría que matizar mucho. No digo que esté mal. Lógicamente, las hermandades salen a la calle para evangelizar, son un atractivo, es una llamada, y dentro de esa llamada pues tenemos que saber modular bien para no distorsionar el mensaje. Entonces, ¿ha cambiado mucho? Sí, claro que ha cambiado muchísimo, pero no menos que la sociedad. Creo que al fondo no es un problema de costaleros, es un problema genérico de esta sociedad que estamos viviendo,
Es una degeneración por un lado, es una preferencia sobre lo espectacular que sobre lo esencial, nos atrae como espectáculo y no somos capaces de ver el motivo que lleva. Creo que después hace más ruido, lógicamente, una lata vacía que una lata llena. Y en ese aspecto, los nazarenos comprometidos que hacen grandes estaciones de penitencia, las hermandades que hacen grandes estaciones de penitencia, que son al final todas por unos o por distintos motivos, pasan a veces desapercibidas en esa materia. Sí, lógicamente porque siempre llama la atención el que da la nota. Nos pierde y nos dejamos llevar un poco por el ruido, ¿no? Claro. Entonces, detrás de ese ruido, en ese silencio interno que mueva la oración y mueva la devoción, creo que hay muchísimo más. No se puede perder tampoco el carácter popular, no se debe perder nunca ese costumbrismo, esa herencia que deberemos transmitirlo, pero sí tendremos que pensar en qué tipo de hermandades estamos dejándole a las generaciones que vienen, porque después habrá que tener claro que lo que nosotros les dejemos lo que se encontrarán en el futuro. En ese aspecto, los costaleros, te puedo decir que he vivido cosas increíbles. Debajo de los pasos y junto a ellos está el latido de las cofradías. Entonces, por eso es muy importante qué tipo de costalero lleva y cómo se transmite ese sentir racheado que es el que va llenando las calles de nuestra Sevilla. Yo te voy a contar una anécdota. Bienvenida. Que yo iba en la quinta trabajadera siempre y la sexta pues llevaba un compañero pues somos muy altos. sin nombre y decía, es que esto no pesa. Y entonces pues yo decía, pues ahora, me quitaba un poquito del palo, yo y el de al lado, y entonces le salía casi los ojos, y decía, ay. Digo, pero a ti que te dice, a mí que me gusta que me caiga peso. Y me dice, esto no es cuestión de que te caiga peso o no peso, no debe de caer si todo el mundo trabaja como se tiene que trabajar. Y para eso estaba Salvador Dorado, el penitente, que bueno, cuando iba con los faldones bajos te podía caquear una mejilla, pero que si no, en un momento dado te daba un golpe a la altura de los riñones en cuanto que iba un poquito corvado y te ponías derecho, pero vamos. Más que una vela, ¿no? Sí, y entonces no es cuestión de que caiga peso, es cuestión de que tú creas y tengas fe en la imagen que llevas arriba. No, y que además, formando parte de una cuadrilla, yo insisto, yo no me he metido nunca debajo de un paso salvo para atornillar una candelería, con lo cual no puedo hablar en primera persona de nada de eso, pero sí tengo muchos testimonios cercanos y me dicen que la pertenencia al grupo, la camaradería que allí se forma y el trabajar todos a una por lo que va arriba, que es un sentimiento que crea unos vínculos muy fuertes. Y mira que está uno allí sudando, cogiendo kilos, incómodo, porque lógicamente no es estar en un sofá, pero enriquece mucho desde ese punto de vista, ¿no? Por supuesto, pero fíjate tú, yo las 3 veces que saqué a la Macarena, saqué con cuadrilla profesional, ¿no? Y ellos trabajan distinto a nosotros. Y uno de ellos decía, vosotros tenéis que tener más fuerza que nosotros, porque estáis bastante mejor alimentados que nosotros, por lo tanto tenéis que tener más fuerza. También probablemente, los que no erais profesionales seríais más jóvenes, entiendo yo, ¿no? Sí, también, pero ellos eran muy fuertes. Y de hecho, el subir y bajar, tú dices, bueno, no tiene su importancia. Pues en mi caso tuvo mucha importancia en la calle Feria porque ellos tenían una ración, un momento de ración, un tiempo de ración mucho más rápido que el nuestro, o lo que sea, no lo sé. Y me dormí un poquito. Y el que yo llevaba detrás, el que me dio un golpe en la espalda, me quitó del palo, porque si no, hubiera tenido una lesión si no, bastante grave. Te cae el peso entero encima, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, teníamos que aprender de los profesionales. Vos date cuenta que nosotros lo que aprendimos, lo aprendimos por ciencia infusa nuestra, ¿no? Y porque, lógicamente, Salvador Dorado y Manolo Santiago, que están allí, Jesús Ballesta, en Basterra, todos estos estaban allí día y noche. Vargas, que era el que nos hacía la ropa, ¿no? Y de todo aprendimos mucho. A mí me han contado, no gente que estuvo en primera cuadrilla, pero sí más o menos del entorno, que los estudiantes, entre comillas, lo tuvieron más fácil. Lo tuvieron más fácil no por el hecho de ser la primera, que siempre es más difícil, sino porque había una buena cantera de chavalería en la universidad de la que poder tirar. Y el relevo fue prácticamente completo. Pero en otras hermandades, a lo mejor se presentaban 15 tíos para sacar el paso. Y entonces hubo una especie de mezcla durante un tiempo de profesionales con hermanos, con lo cual, ¿no? Unos traían a lo mejor unos vicios adquiridos, pero también una sabiduría. Hombre, ahí hubo un detonante también. Fue un híbrido, ¿no? Acuérdate el tema de
De Montserrat. precisamente, no, Montserrat con la Soledad de San Buenaventura, que creo que también fue un poco el que motivó un poco también ese movimiento Eso fue en el de 72. hermanos costaleros Claro, que vino después. Montserrat se dio una cuadrilla. Porque claro, era ya un cambio también grande generacional, ya en el puerto pues... Ese esto fue el con todo, ¿no? germen. Ya, Claro. o sea, ese la búsqueda de un perfil de trabajador asalariado, Claro. de trabajo físico y duro que se encontraba en el puerto. Había menos. Las máquinas cada vez iban Claro. sustituyendo. Había menos trabajadores. Había menos trabajadores más para hacer el demanda mismo de trabajo. hermandades. Correcto. Había habido también malas circunstancias, como en el año 65, que no se presentó Por la ejemplo, cuadrilla ¿no? del prendimiento. Del prendimiento, eso era una cosa bastante común. O incluso los pasos que se quedaban en la calle y que después había que recomponentes los que llegaran a la iglesia con el primer paso para ir a recogerlo. Claro, pero que lo que yo vengo a decir es que en la universidad sí que habría allí a lo mejor un caladero importante, pero en otras hermandades hubo que hacer una transición mucho más gradual. Bueno, y convivieron, hasta donde yo tengo En entendido, la unos y otros, ¿no? universidad había muchos estudiantes, lógicamente, no va a haber... pero no creo que fue una labor fácil, fue una labor muy ardua, y José Luis Yamoscote y 2 o 3 más se encargaron de ir haciendo labor de captación. Dentro de eso, tampoco es que nos tirásemos en brazos de vamos a sacarlo, no, eso fue difícil, no es tan fácil como se dice. Indudablemente la primera vez que salimos, esa entrada en la campana, que a mí me tocó hacerla, eso fue un momento... Eso es inolvidable, ¿no? Inolvidable. Esa campana que rompió a aplaudir, que tampoco yo soy muy partidario de los aplausos dentro del tema de las procesiones, ¿no? Pero bueno, y además era ese un momento Cristo. emotivo. Pero tú fíjate, si era el tema que todo el mundo tenía mucha fe en que nosotros íbamos a poder con eso. Pero el hecho es que había 2 cuadrillas preparadas para si fallábamos. Entonces, por un lado, era la ilusión, era la confianza en nosotros, pero esa confianza dejaba de serlo en el momento en que ya tenías allí 2 cuadrillas por si fallábamos. Por si ¿no? acaso. Afortunadamente no fallamos. Es más, entramos con más fuerza que salimos quizás, porque claro, venía pletórico, ¿no? Ese y un momento que viví yo debajo de la Macarena en la calle Parra, que había unas señoras muy mayores, que cuando levantaban los faldones y te gritaban, mira, se me ponen ahora mismo los vellos de punta, te levantaban. Si tú no podías, pues ya podías con todo, ¿no? Y esos 2 momentos sí que los recuerdo con muchísimo cariño y emotividad. Tú también tendrás vivencias similares, ¿no, Jesús? Jesús, hijo. Yo sí, la verdad es que las he tenido. Y debajo de un paso es algo impresionante. Impresionante. Ya he dicho que son muchas de las cosas que se viven, ¿no? Y incluso esos ratos solos y los ratos de lo que los pasos pesan, porque los pasos pesan. Claro. Hay quien dice que un paso cuando anda bien es cuando está sentado. Y es verdad, ¿no? Los pasos asentados no están dando mejor. Los pasos son muy ligeros, están más sujetos A vaivenes, ¿no? al vaivén. No, por lo menos en mi opinión es lo que yo he vivido. Y vivido cosas. He tenido oportunidad de salir con algunos costaleros históricos en la Quinta Angustia, de los antiguos, ¿no? Y claro, ves cosas de cómo y nos enseñaban mucho a los chavales jóvenes. Ese paso tiene fama de edad azuleña, ¿verdad? Ese paso tiene su guasa. tiene su lucha, se da un golpe, El palio de los el bronce, la cantidad de imágenes lleva, el cimbreo de la cruz con el peso que lleva con los varones arriba. Hay una serie de circunstancias en ese paso además que lo hacen. Pero después también ves un poco también cómo cambia la manera de andar, ¿no? Yo, por ejemplo, he sacado el Cristo de los Estudiantes, Cristo de la Buena Muerte, lo he sacado tanto con los Arizas, como lo saqué después con Antonio Santiago, y la forma de andar de los pasos pues no eran iguales. Cada uno tenía su forma de entenderlo. No es lo mismo un misterio que un nazareno, que un crucificado. Esas cosas después además pues se entienden cuando va. Yo no renuncio al aplauso. No me gusta que sea el aplauso por el aplauso, ni el aplauso a la música, ni que es un conjunto. Que también lo hay. Sí. Tenemos que pensar al final que es el conjunto. El conjunto es una interpretación de una obra de arte efímera además, porque busca la emoción del que lo contempla. O sea, los pasos se sacan a la calle para que emocionen y emocionando creen un sentimiento y a través de ese sentimiento la fe nazca fuerte y nos lleve hacia Dios y como dice mi queridísimo Manolo Cubillo, a través de los ojos benditos de su madre.
al hilo de esto, la segunda etapa de esa época de los estudiantes, como ha dicho Jesús, el paso del Cristo de Buena Muerte, pues no pesa mucho. Realmente, si todo el mundo trabaja, pues bueno, no es de los que tú dices me va a reventar, ¿no? Hubo un segundo paso que es que, como tú habías dicho antes, ya era un vivero de gente, ya empezó a venir bastantes más personas o más hermanos, y dice, vamos a sacar el palio. Amigo. Ojo con el palio, ¿no? Eso ya es otra cosa. Eso ya... Y más ese palio con lo que lleva arriba, ¿no? Cuando nosotros hicimos las primeras pruebas, yo, lógicamente, lo más bajito pasamos al palio. Y yo puedo pasar al palio. Y ya eso tú decías, esto no es lo que yo estoy acostumbrado, ¿no? Pero bueno, como éramos jóvenes y teníamos fuerza, pues nada, se hizo muy bien todo y salió, gracias a Dios, todo muy bien. Y bueno, 5 por palo. ¿pero? Eran 5 por palo, ¿no? Ahora ya Sí, van 6. sí. Ahora hay un palo más. De hecho- Que haya nada más kilo, claro. De hecho, yo me casé en el año 74, en el 99, que hacía los 25 años de eso, pues saqué el paso desde la Anunciación. Y bueno, al día siguiente de casarme eran los 50, no, Sí, bueno, 50 la boda, años, sí. la boda de oro, coincide con la Eso boda de es. oro. 16 de noviembre, pues era 50 años, igual que este año, ¿no? Ha hecho 100. Y cuando llegamos a la catedral, Ricardo Mena le dijo al cardenal Bueno Monreal que había un costalero que se había casado el día antes. Y bueno, pues entonces empezaron a levantar el faldón. Y yo, conforme veía el faldón levantado por una esquina, pum, me iba para la otra. Eso, y no me consideraba que era el momento para que yo me significara por eso, porque realmente lo hice por gusto y lo hice con mucho sentimiento y no me quería significar. No, pero eso de las bodas y el paso tiene que tener algo de eso. Mi hermano pequeño se casa ahora y ha puesto la boda respecto a las fechas de los ensayos de costaleros. Entonces, yo creo que un poco de que sea un gen que hay ahí que se ha quedado ya para transmitirlo y que al final nos lleva siempre hasta cerca de esas trabajaderas donde se viven esos momentos tan especiales, donde el equipo hace compañerismo, compartir la carga. Yo decía que el paso de los estudiantes no es un paso especialmente pesado, pero sí que es verdad que tiene las levantadas a pulso más largas que hay en Sevilla. Yo tuve el privilegio de retirarme mandando esas levantadas y puedo decir que el corazón que se le ponía hasta el final, ¿no? Hasta que llega esa última revirada en la lonja para encargar la puerta que corona la estatua del Ángel de la Fama, te puedo decir que lo hacía a veces ya un poco pesado ya hasta psicológicamente, ¿no? Porque, claro, esas levantadas alargadas en el tiempo manteniéndolo para no despertarlo, ¿no? Eso requiere un esfuerzo tremendo, ¿no? Sí, no se nota en el momento, pero a medida que se ve acumulando sí se notaba. Pero desde luego es de las cosas que uno recuerda. Uno recuerda y recuerdo haber salido fijado del patero trasero, lógicamente, como he dicho, no somos especialmente altos. Y yo recuerdo que el último año que salió conmigo le di dejó de salir, pues le di una pájara y toda la lonja lo llevaba, me tuve que poner yo en la pata y iba los sujetos del cinturón porque se caía, ¿no? Y se caía porque mira, los pasos pesan lo que pesan, van más menos costaleros, ese paso tampoco tiene muchos costaleros, pero al final también hay una parte de la temperatura, del día que te coja, cada uno tiene su organismo y te puede pasar. Hay que tenerle respeto a los pasos, que creo que eso también hay veces que se le pierde por la habitualidad. Lo que se hace habitual, a veces le perdemos el respeto al trabajo y hay que tenérselo siempre, siempre. Por eso te digo que hay pasos que no pesan. Bueno, hay pasos, cada uno pesa a su manera. Claro. Los hay que se asientan y van, y los que necesitan además ese asiento más que otro, y después, bueno, pues cada cuadrilla, cada cofradía y cada recorrido. Yo siempre he dicho cuando la gente, pues bueno, la vida tiene problemas, digo, mira, estos son como los pasos. Hay calles buenas, hay calles malas, hay recorridos cortos, recorridos largos, hay procesiones con música, sin música, hay momentos de ir a tambor, hay momentos de que tiene que sonar la palillera, y que hay veces que, sobre todo, que es importante que los pasos no se llevan de mármol a mármol sin soltar. Que pasó, se inventó la chigota, que es la metáfora más bonita que tiene la vida, poco a poco. Ahí está saliendo el pregonero que llevas dentro, ¿eh? No, ahí sale la parte práctica de lo que uno va aprendiendo, que se aprende debajo de los pasos y se puede llevar a aplicación a la vida, ¿no?
Entonces, pues, todas esas cosas surgen de ahí. Surgen de aquí. La forma de mirar las imágenes. Siempre los cajillos, ¿no? Ese cajillo, los espacios que hay, los huecos y los privilegios de algunos pasos que tienen para poder mirar la cara de los titulares desde donde nadie los ve. Pues cosas muy bonitas y después los traslados, ¿no? El traslado íntimo. Yo me acuerdo una vez trasladando la subida al paso del Cristo de la Buena Muerte, que llegó una persona, un amigo mío, que era miembro de la Juventud de la Hermandad, y cuando llegó el momento de subirlo, el privilegio era de los costaleros y fue a cogerlo, y le digo, esto es de los costaleros. Y en ese momento no le sentó bien, lo reconoció después de esto al cabo de la vez, hay que ver que el día de esto, te llamé de todo, digo, pues, lógicamente, pero tú tienes que entender, dice, después con el tiempo lo entendí. Todas esas largas noches, todos esos ensayos, todas esas vueltas a la loja, cuando pasábamos ya por la puerta y se llevaba para adentro, de repente decía, venga de frente, dice, otra más. Hombre, se hace a veces mucho esfuerzo, ¿eh? Yo me maravilla personas que vienen de otras localidades, gente que vuelve de los trabajos, gente que coge incluso aviones para venir, ensayar y volver. Eso es un compromiso muy fuerte. Y de verdad que me gusta también que los capataces sean exigentes con eso, con el compromiso. Yo me tiré muchos años ensayando todos los ensayos, todo el tiempo, y al final no entraba. Hay gente que no había hecho ningún ensayo, sacaba el paso. Eso me parecía muy injusto. De hecho, eso fue parte del motivo del cambio, por ejemplo, que hubo de capataz de los estudiantes. Que no entendieron algunos. ¿Quién lo entendió menos? Pues los que tenían ese privilegio. La devoción compartida es más devoción. Y los privilegios deben existir lo mínimo posible. El privilegio es porque al final tiene que haber unos costaleros. Y al final, pues esto está organizado por antigüedad. Fíjate tú, las hermandades ya eran democráticas y justas cuando ninguna otra entidad lo era, ¿no? Exacto, se adelantaron a la sociedad en eso, ¿no? Se votaba, lo que fuera bola blanca, bola negra, pero se votaba, se votaba. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo también que los costaleros tienen mucho que enseñar al resto del cortejo. Pero que también hay que hacerles ver que un cortejo no acaba. Ha habido una polémica por ahí, hace poco, una persona famosa que decía que, bueno, que llegaba, había que poner una hora, una fecha de una edad a partir de la cual no. ¿Por qué? Porque hoy en día, con tantas cuadrillas, pues con tanta gente queriendo entrar, una persona puede estar 20 años haciendo una lista de espera para entrar, para que cuando entre sea el mismo año de jubilarse. Creo que eso no es justo tampoco. Y hay que tener también ese sentido de hermandad y ser generoso también en eso, ¿no? O sea, a mí cuando el médico me dice, oye, tú no puedes, yo podía haber seguido más, sí. Pero creo que fui honesto conmigo mismo y honesto con mis compañeros. Yo no me pensaba quitar del palo y tampoco era justo que a lo mejor no pudiera hacer yo todos los ensayos para yo estar mejor físicamente. Pero que el cuerpo te está mandando una señal y también he vivido cosas de Nazareno súper bonitas. Hay que saber vivirlo esto pues en cada momento con lo que te toca, igual que los relevos que te tocan. Hay veces que son relevos mejores, relevos peores. A veces toca la entrada, la salida, la campana, le ponemos hitos, ¿no? La avenida, la esquina de tal, el balcón de cual, la plaza de... Cada paso tiene sus momentos. Entonces, si te gusta el relevo que te ha tocado, digo, hombre, no me va a gustar si voy debajo. Claro, así tiene que ser. Volviendo a eso de los relevos, yo creo que hoy hay excesivo número de costaleros por cada paso y tú no puedes ir de costalero, dar unos chicos atrás, o 10 o 20... Y a la media hora, otro, a media hora. Y eso tenía que ser como mínimo, vamos, lo que yo como máximo. 2 relevos, máximo 3 por trabajadera. Si no, estamos los célebres picos contribuyendo a desvirtuar otra vez el tema. Bueno, Yo siento... Es complicado darle cabida a todo el mundo. Hoy, lógicamente, Sí, con claro, tanta de demanda hecho, y con un es que si afán de democratización hombre, de todo. el nivel de exigencia también ha crecido de todos los aspectos. Ya hemos visto gente que incluso ha bucheado una hermandad porque no han tocado música en un sitio. Sí, bueno, ¿verdad? pero eso ya es una falta de formación. Ya ahora, alarmante, en una ¿no? cofradía que salga a marcha por chicotá, eso es una barbaridad, porque los primeros que lo sufren son los músicos. Y a mí soy el primero que me gusta ver un paso con música. Pero también es verdad que cuando uno ve las cofradías de silencio... Si las cosas pierden su medida, dejan de... Yo recuerdo una chicota en la estrechez de Sor Ángela, cuando estaba la obra de la Seta con la amargura, en la que los Villanueva meten ese paso de Cristo maravilloso y grandioso en esa estrechez,
donde tiene que montarlo por encima de la acera, pasa justo. Aquello venía con ese compás solo del tambor andando de una forma súper elegante. Mete la palillera y llega un momento que se calla la palillera porque es que ya no cabe más ruido para que se escuchara la voz, porque había un pelo por cada lado de Marén. Y a mí me maravillo. Ahí no hacía falta más nada. Y cuando sale de esa estrechez y rompe con el izquierdo por delante, ahí no hay música que valga. Esta es la música de los corazones costaleros que han hecho posible eso y de los capataces valientes que se enfrentan a las dimensiones imposibles. Pues fíjate cómo esto, que yo era súper escrupuloso. En mi casa, si bebía alguien el vaso mío, ya lo tenía que cambiar. Y cuando llegué al momento, claro, pues, hacía así, voy a aguantar, claro, llegaba un momento que tenía una sed tremenda. Y la lata va Y la bien, lata ¿no? era de oro, parecía que era de oro. Me daba igual la lata que el latón, pero fíjate lo que es el tema, ¿no? Lo que son las cosas. Bueno, pues vamos a ir terminando ya, que ya se nos va echando el tiempo encima. Ha sido un absoluto placer echar este rato con vosotros, vivir los costaleros de hace más tiempo, los de hace menos tiempo, la perspectiva de quien después del costal cogió también el sirio. Y bueno, lo que en definitiva nos une aquí a todos. Que yo también soy hermano de las penas, tengo el número 94, o sea que yo... Tampoco es mala cosa. Y de la Quinta Angustia, o sea que no soy tanto, pero sí que quizá antes me he expresado demasiado rígido, pero que yo tengo mi manera de ver, que es la que me han enseñado en mi casa, y que, hombre, trato de acompasarla con los tiempos, pero que ya tengo 74 años y me cuesta muchas veces... Pero bueno, yo he estado encantado de estar aquí con vosotros, hemos echado un rato muy bueno. Ha sido un absoluto placer. A vuestra disposición. Pues muchas gracias por la oportunidad de hablar de cofradía. Nada, hombre. A los que nos gusta y nos apasiona, pues... Esa es la idea. Es una oportunidad. Aquí no únicamente queremos traer a la personalidad de la noticia, sino muchos cofrades de a pie que conozcamos o que podamos llegar a ellos, porque me parece que al fin y al cabo el público se nos va a identificar más, porque el que ha sido costalero, el que ha sido nazareno, el que ha vivido esto, lo que acabas de contar de la estrechez aquella, lo de la dificultad de las levantadas, las anécdotas... Yo creo que eso es un aspecto mucho más humano y que al menos es la idea con la que tenemos nosotros de hacer esto. Y no me quiero sin decir que la mejor chicota que he visto en mi vida a un palio se la vi a Alejandro Hierro con el dulce nombre, que además creo que también es de justicia sacarlo a colación hablando de costaleros, porque son cosas que uno nunca olvida. Y además te das cuenta con el tiempo, he llegado a hablar con gente y dice, digo, la mejor chicota, y dicen, en la campana de vuelta al dulce nombre con Alejandro Hierro, digo, que no era yo el único que lo vi, o sea... Que eso también es una... Fíjate tú, ¿no? Lo efímero que permanece a lo largo del paso de los años, ¿no? Es así, pero todos tenemos ese momento que podemos recordar y que podemos revivir cerrando los ojos casi segundo por segundo. Total. Yo estoy muy agradecido a mis hermandades, a mis capataces y a todos los costaleros con los que he compartido trabajadera, porque me han forjado cosas que están ahí siempre para el corazón. Pues con eso terminamos. Los emplazamos al próximo programa, confiando en que ya María José haya recuperado su cálida y deliciosa voz. Y aquí estaremos en la próxima edición del Cabildo. Hasta luego. Síguenos en nuestras redes. Hasta el próximo programa.